Ok, entonces este sería el webinar colgando, entre comillas, cables de fibra óptica. Mi nombre, Daniel Morera. Tenemos el director de capacitación, ingeniero Boris Vázquez, y tenemos presente también a la licenciada Reina Salcedo, que es la coordinadora de capacitaciones, en la cual nos está dando información en el chat correspondiente. Repito, pueden ir acumulando las preguntas en el chat. Bienvenidos. La Ciudad del Saber es la sede de Certitel. Nosotros estamos afiliados a la Ciudad del Saber, Centro de Desarrollo Tecnológico, Humanístico e Investigación, ubicado en Panamá. Primero que nada, vamos a hablar del temario. Nosotros vamos a hablar de que los cables no se cuelgan, se instalan aéreos. Vamos a hablar de la distancia entre postes. Vamos a hablar de la flecha o qué tanto bajan los cables. El cable a usar, trenzado mensajero, figura 8 o ADSS, vamos a hablar de las bondades de cada uno de ellos. Los amarres adecuados, los cuales son fundamentales. Los tipos y selección de los mismos. Sistema de identificación, y después vienen las recomendaciones finales e iniciaremos la sesión de preguntas. Este es el contenido que vamos a desarrollar en este webinar. ¿Cuáles son los problemas que nos encontramos con los tendidos aéreos? Nos encontramos desde roedores e insectos. Hay muchos problemas en este momento, particularmente en la región, con las ardillas. Tenemos la parte de incendios forestales. Tenemos los vehículos que se llevan o se llevan el cable por altura o se llevan el poste, ramas de árboles y, por supuesto, el robo confundiéndolos con cable de cobre. Todo esto es uno de los grandes problemas que nosotros enfrentamos de los tendidos aéreos, y no vamos a discutir ahorita entre tendidos aéreos y tendidos soterrados. Para eso tenemos dos webinars bien interesantes. Uno, pesadilla en cableados aéreos. Repito, estas grabaciones se encuentran en nuestro canal de YouTube. Te buscan Certitel en el canal de YouTube, en YouTube, y van a encontrar el canal, y tenemos la pesadilla en cableados aéreos y la reserva. Este es uno de los más recientes de este año, muy interesante, cómo calculamos, organizamos, peinamos la reserva en los cableados aéreos. Es un tema que parecía tan pequeño y fue realmente muy interesante. Este webinar, la parte de preguntas, fue extraordinaria en este webinar. Entonces, no vamos a estar discutiendo más sobre tendido soterrado. También hay un webinar, ahorita estoy acordando de una grabación sobre tendidos de cableados de fibra óptica soterrados. Entonces, hay 3 webinars que complementarían este que estamos viendo en este momento. Primero que nada, los cables no se cuelgan. Esa es la realidad. Los cables, ahí a la derecha estamos viendo un caso extremo de reserva, aquí tenemos otro. Y no solamente es la cantidad, la forma, el orden, el evitar el roce para que se pelen, para que se dañe, es fundamental. Entonces nosotros lo que estamos buscando es una vida útil prolongada de nuestros cableados. Siempre menciono en todos nuestros exposiciones, webinars, cursos, capacitaciones, que la vida útil esperada de un tendido de planta externa debe ser por lo menos 25 años. Para lograr eso, tenemos que hacerlo adecuadamente. Tenemos que usar las reservas, ya es otro webinar, y tenemos que usar los amarres correctos y el cable correcto. Entonces, aquí hablamos del primer tipo de cable. El primer tipo de cable es simplemente tener un mensajero de acero sobre el cual se teje, se trenza un cable de fibra óptica. Por ahí hay alguien levantando la mano. Acuérdense de ir acumulando preguntas en el chat correspondiente, y recordándole siempre que este webinar está siendo grabado. El cable trenzado es simplemente que yo tengo un mensajero de acero y se amarra el cable. Este cable que se utiliza es un cable subterráneo, el cable normal que se usa en tendido soterrado de planta externa, siempre de planta externa. Podría venir con armadura de acero para si tengo problemas con las ardillas, podría trenzarlo. El problema de esta técnica es que es más costosa, indudablemente lleva más tiempo. Ahí están utilizando una especie de trompo que permite tejer el cable a el mensajero. Y tenemos una limitante muy clara, tanto en este cable como en el figura 8. Ambos cables tienen un límite de
50 metros entre postes. Esta forma de tendidos aéreos, el trenzarlo a un mensajero, un cable estándar de aplicaciones soterradas o subterráneas, o que venga incorporado con el mensajero, que sería el figura 8, eso viene de la parte de cobre, la parte de los cables multipares telefónicos, los cables coaxiales aéreos. Ustedes pueden trenzarlos a un mensajero o pueden venir figura 8, siempre aclarando que hay un límite de distancia entre postes de, vamos a hablar más adelante, de ese span, entre postes de 50 metros típicamente. Y por último tenemos el ADCS. Cuando yo hablo de ADCS es All Dielectric Cell Support. Estoy hablando de un cable autosoportado totalmente dieléctrico, o sea, sin nada metálico. Él realmente sí trae un mensajero de fibra de vidrio interno, como el que está indicado ahí. Si ustedes lo comparan, les voy a enseñarles cuando terminemos la presentación del PowerPoint, tengo algunas muestras para que vean el cable ADCS. El tamaño de todos los cables de planta externa normalmente tienen unos miembros de refuerzo, strand member, que son, vamos a hablarlos relativamente pequeños, pero cuando empiezan, lo queremos ADCS, ese strand member aumenta de tamaño, en este caso se coloca central, y puede colocarse también figura 8, o sea, yo podría tener un figura 8 ADCS, o sea, sería un figura 8, tendría el mensajero adosado, pero no de metal, de fibra de vidrio. ¿Y cuál sería la ventaja de este tipo de cable? El span aumenta considerablemente porque cuando yo tengo un cable ADSS no estoy colgando nada metálico. En el primer ejemplo estoy colgando el mensajero, la guaya de acero. En el segundo, el cable que tiene el mensajero, la guaya de acero. Entonces son cables relativamente pesados, por lo cual el límite, por eso es que aparece el límite de distancia de 50 metros. Pero cuando yo tengo un ADSS, el cable baja drásticamente de peso, no tiene nada metálico, incluyendo un ADSS figura 8. Hay personas que lo prefieren por la forma de amarrar, etcétera, etcétera. No son tan comunes, pero para que sepan que existe ADSS figura 8. Y estos cables aumentan considerablemente el span. El cable de guarda, hay otro cable aéreo que es, si ustedes ven las torres de energía, cuando vemos aquí unas torres de energía, la torre de energía tiene los conductores o fase, aquí están los conductores a fase, y en la parte superior de las torres hay unos conductores más pequeños. Aquí estoy marcando este, estoy marcando este, aquí estoy marcando este, por aquí no se ve claramente, pero hay otro más. O sea, esos conductores son la puesta a tierra, el cable de guarda, el cable de protección. Como todo cable de protección, por él no circula con corriente eléctrica y lo que hacen es fabricarse, esos son alambres de aluminio trenzado, se hacen unos tubos de acero hueco con fibra óptica dentro. Entonces la empresa de energía eléctrica, cuando hace un tendido de energía y pone su cable de guarda, tiene adicionalmente un tendido de fibra óptica, pero esto es un tema completo a desarrollar y va a ser un próximo webinar. Vamos a hacer un webinar sobre cables OPGWOW, Optical Power Ground Wire. O sea, simplemente es el cable óptico de guarda de las líneas de energía. Repito, es un tema tan interesante y tan completo que merece y necesita un webinar completamente aparte. Aquí tenemos el tendido típico de fibra óptica. El tendido típico de fibra óptica se aprovecha los tendidos de las posteaduras de energía o de iluminación. Existen tendidos de fibra óptica en el cual yo monto el poste. O sea, no es un cable, no es un tendido de energía, pero en el caso, pero lo más usual es que aprovechemos, y esa es parte de la baja de estructura de costos, aprovechemos los tendidos, la posteadura de energía, tanto la parte de energía como de iluminación. Entonces, en ese caso, aquí hay 3 distancias que hay que tomar en consideración. La primera distancia se llama sag o flecha. ¿Cuánto baja el cable? La segunda distancia, la parte más baja del cable, a qué distancia debe estar del suelo. Y la tercera distancia, el span o distancia entre postes. Estas son las 3 distancias que manejan todo tendido aéreo. Entonces aquí primero que nada, el span es de 50 metros
¿verdad? En el figura 8 o en el trenzado, ya lo vimos anteriormente, lo estamos repitiendo en este momento. Y en el ADSS, dependiendo del modelo ADSS, cuando usted compra un cable ADSS, en las especificaciones va a decir este cable llega a 80, 100, 120, 180, 200 y lo hay hasta de 800 metros que se usan en torres de energía. Pues, evidentemente no existen postes a 800 metros, ¿no? Entonces pueden, y creo que se pueden llegar, hay algunos modelos que pueden superar inclusive esas distancias de 800 metros. Evidentemente, mientras el cable ADSS tenga mayor span, es más costoso. Eso, porque tienen que reforzar el miembro de refuerzo, ¿verdad? Y tienen que reforzar las chaquetas y el cable tiene que estar preparado para esas distancias muy grandes. Pero un ADSS típico es de 100, 120 metros. Ese es más o menos el ADSS típico, el cable más barato que se consigue en el mercado, es de alrededor de 100 a 120 metros. El SAC, ¿cuánto baja el cable? Aproximadamente entre 1, casi siempre es 1%, entre 1 y 2%, pero hay que buscar la hoja técnica del cable, en la que nos va a decir cuál es el SAC. Y ese SAC hay que respetarlo y ya vamos a ver por qué debemos respetar es cuánto baja ese cable. Entonces ese cable no es que yo lo pongo lo más horizontal posible o lo dejo colgando. No, si no lo hago correctamente, tengo un problema. Finalmente, la tercera distancia, la altura mínima a la cual debe estar la parte más baja del cable. En vialidad, 5.5 metros, aceras 2.4, entradas de garajes 3 metros, trenes 8.2. Pero todo esto está regulado de acuerdo a las leyes de cada país. O sea, ustedes se van a la parte vial y les va a decir cuáles son las alturas mínimas de los cables indicados. Pero los valores que estoy colocando aquí son los más usuales, vamos a decir los promedios. Pero tenemos que recurrir y buscar la información en las leyes de tránsito de cada uno de sus países, en lo cual les va a decir la distancia. Es muy importante respetar esa distancia, pero lamentablemente no se respeta, y eso lo vamos a encontrar en la grabación del webinar Pesadilla en cableados aéreos, porque empiezan a llenar los postes. Entonces pusimos el primer poste, perfecto, el primer cable ahí, pusimos el siguiente, y cuando vamos, el poste se va llenando, empezamos a bajar y vamos a encontrarnos a cables que están probablemente a 4 metros. Y por supuesto se lo van a llevar los camiones, todos los dispositivos, lo que puede pasar por la vialidad, y empezamos a tener roturas. Eso está dentro de ese. Aquí tenemos un video. Este video. Vamos a ver dónde pongo aquí. Está sonando mucho el video. Este video que ustedes están viendo ahí. Ok, quita el audio. Es simplemente, este video, lo han pasado muchísimas veces. Este video tiene que ver con la frecuencia, le hice una pausa ahí, de resonancia natural. Todo lo que se cuelga, si no recibe, si recibe un viento que coincida, que lo haga vibrar y coincida con la frecuencia natural del dispositivo colgado, eso incluye los resortes, no solamente lo colgado, empieza a el auto vibrar cada vez más. Entonces, este puente que ustedes están viendo aquí fue un puente, se construyó un puente colgante, que empezó a recibir brisa. Se comenta que inclusive pasó un camión que le dio la vibración del primer camión y terminó cayéndose el puente. Entonces, si nosotros no respetamos el SAC, ojo, entendidos de 50, 60, 80 metros no es tan crítico, ¿no? Pero si nosotros tenemos distancias, por ejemplo, de 250 metros, que estamos usando torres de energía o algo por el estilo, si no respetamos el SAC, puede ocurrir la frecuencia de resonancia natural y existen unos amortiguadores o vibration damper que vamos a hablar más adelante, que son los accesorios que podemos tener en un tendido aéreo. Entonces, este video, repito, está en los canales de YouTube, ustedes los pueden encontrar, en el cual se ve cómo este puente colgante entró en resonancia de frecuencia natural del puente con respecto a la brisa que le estaba pegando al mismo. Ok. Cuando yo estoy alando un cable, además debo respetar la tensión de al lado. Entonces, yo tengo el cable, estoy alándolo con una maquinaria de al lado, esto debe tener seteado una tensión
de al lado. Estoy hablando primero la soga, se pasa primero una soga. A esa soga se amarra el cable con un pulling grip, un dispositivo de amarre del cable. Colocamos una serie de soportes temporales, una especie de poleas, son poleas, unas de arranque, las otras de suspensión, y yo voy alando mi cable, siempre fijando cuánto es la tensión, aquí está la maquinaria al lado, fijando cuánto es la tensión máxima de lado. Después que yo hice el tendido, es que empiezo a colocarle los amarres. Y por supuesto, aquí aprovecho para hacer la tensión para lograr las flechas correspondientes que debo buscar en mi tendido, ¿no? A veces es ideal tener un dinamómetro para complementar cuando estoy hablando el cable, de manera de que yo verifique que la tensión no supere la máxima del cable. Además, no hay nada más peligroso que reventar un cable, porque además de que evidentemente el trauma de romper un cable y perder un segmento de cables y tener que hacer un empalme donde no se había contemplado un empalme, está el latigazo de un cable roto, con varios, quizás cientos de libras de tensión, puede ser muy peligroso para los operarios del cable. Tipos de amarre. Existen dos tipos de amarre. Hay un tercer tipo de amarre que en este dibujo no está, que es el de subida-bajada, ¿no? Este cable puede ir pegado, debería ir pegado al poste. Lo que pasa es que mucha gente lo que usa es una tubería para bajarlo, pero podríamos tener aquí un amarre, una grapa que permitiría el bajado. Pero existen dos tipos de amarres: los amarres de tensionado o retención y los amarres de suspensión. Entonces, aquí tenemos los amarres de suspensión, que son los que van suspendiendo el cable en los postes, y están los amarres de tensión, conocidos en inglés como dead end, amarres terminales o de tensión, los cuales van al inicio del cable, al final, al inicio del tendido, al final del tendido, cuando hay un cambio de dirección, los postes no están alineados en línea recta, o cuando hay un empalme o la reserva. También cada 3, 4 amarres de tensión, de suspensión, debo colocar, si no ha ocurrido alguna de las cosas que acabo de decir ahorita, si no ha ocurrido un empalme o no ha ocurrido un cambio de dirección, debo de todas maneras colocar mi amarre de tensionado, y aprovecho para hacer la reserva, la cual está explicada cómo se hace, cómo se calcula, qué cantidad, etcétera, etcétera, en la grabación del webinar de reserva en cables de fibra óptica aéreos. Aquí tenemos los distintos tipos de amarres de tensión o dead end o amarres terminales para cables pequeños. Cuando hablo de cables pequeños, generalmente estoy hablando del cable drop, el que va de final de tendido. Yo voy a enseñarles físicamente algunos de estos amarres. Después tenemos los amarres medianos de los cables. Cuando hablo de mediano, estoy hablando tanto del tamaño del cable como de la distancia entre postes. Entonces, cuando yo hablo de los de la izquierda, normalmente estoy hablando de tendidos de menos de 50, máximo 50 metros, y estoy hablando de cables drop hasta 5 milímetros, 6 o 7 milímetros. Cuando son cables más grandes y distancias mayores, usamos el tipo de amarres que está acá, ¿verdad? Estos amarres, evidentemente aquí no se muestra, pero debe tener un amarre al tipo de poste o una sujeción al tipo de poste, sea de madera, sea de concreto, sea de metal, ¿no? Y finalmente tengo, aquí está justamente el ejemplo, para los grandes se usa los preformados típicamente, y este es el amarre preformado, y esta es la sujeción en este momento a un poste de madera, puede ser tipo abrazadera, si es de concreto o de metal, etcétera, etcétera. Entonces, existen, vamos a decir, estos 3 tipos de amarres dependiendo del tamaño del cable. Generalmente ya aquí estamos hablando de cables por encima de 10 milímetros de diámetro. Aquí estamos hablando de cables entre 10 y 5 milímetros, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de los más pequeños. Y aquí estamos hablando de distancias de 50 metros, aquí también podemos estar hablando de distancias de 100 metros, y aquí estamos hablando de distancias mayores de 100 metros. Existen otros modelos, ¿no? Estoy mostrando ahorita los modelos más usuales que se encuentran en el mercado. En los amarres de tensión, de nuevo lo mismo. Para los amarres pequeños, tenemos los amarres para cables y tensiones y distancias de span pequeños. Tenemos los amarres medianos y finalmente los amarres para tendidos grandes en distancia y en tamaño de cable o en tamaño de cable. Entonces tenemos los 3 tipos de amarres de suspensión.
Si se dan cuenta, aquí hay un temita que es fundamental, que es que esta gomita que está aquí tiene que ser de acuerdo al diámetro del cable. Cuidado con eso, de eso vamos a hablar. Después tenemos accesorios adicionales, están los cables de reserva. Podemos tener unas crucetas, podemos tener unas snowshoe, ¿verdad? Eso están hablados en el seminario, la grabación del webinar de tendidos en reserva de cables en tendidos de fibra óptica. Entonces, están donde puedo amarrar la reserva. Hay gente que no usa la reserva, no usa ningún dispositivo de esto, sino simplemente lo amarran ahí y lo cuelgan en el cable. Tenemos los amarres de bajada, que pueden ser de nuevo pequeños o grandes. Aquí son para cables pequeños, aquí son grandes. Aquí estamos hablando de cables más pequeños, aquí estamos hablando de una bajada de 4 cables, por ejemplo. Y tiene un terminal tipo poste de madera, ¿no? Si no, tendría que tener un sistema de abrazaderas si está amarrado a postes de concreto o metal. Y tenemos los amortiguadores, los que mencionamos anteriormente, que son para distancias de 250 metros en adelante, no son comunes, eso generalmente son torres de energía. Entonces, en ese caso, tenemos que colocarle amortiguadores, porque no es suficiente respetar la flecha. A pesar de que respetemos la flecha, todavía puede entrar en frecuencia natural y estos amortiguadores lo que van a hacer, el cable empieza, con la brisa empieza, y el amortiguador absorbe esa vibración y cambia y evita que el cable entre en resonancia en frecuencia natural del mismo. Una encuesta, vamos a lanzar una encuesta. Los dispositivos de amarre de los cables, ¿verdad? La pregunta es, ¿tienen diámetros universales? Deben quedar holgados para no maltratar el cable, deben quedar apretados para que no se mueva el cable y no estoy seguro. Entonces lanzamos esta pequeña encuesta y por favor la contestan a su discreción. Lo que ustedes piensan es una encuesta anónima y simplemente es para razones estadísticas en las cuales ustedes van a indicar cuáles creen ustedes que debe ser la respuesta. La primera opción, tienen diámetros universales. Deben quedar apretados para que no se muevan los cables. Deben quedar holgados para no maltratar los cables. Y finalmente, no estoy seguro. No estoy seguro. Acuérdense que estos webinars participan desde personas que tienen años en esto hasta personas que están averiguando qué es la fibra óptica. Y para todos está dirigido estos webinars. Ya tenemos 40 respuestas. Tenemos bastantes participantes, ¿no? Para que tuvimos 350 inscritos a este webinar. Entonces ya en este momento tenemos 43, 44 respuestas. Ya con eso es suficiente para poder presentar los resultados y compartirlos. Entonces, los resultados son, el 13% de ustedes contestó que tienen diámetros universales. El 42% deben quedar apretados para que no se mueva el cable. El 38% deben quedar holgados para que no maltratar el cable. Por cierto, aquí estaban en orden diferente a como estaban en la lámina, me disculpan esa partecita. Y por último, no estoy seguro. O sea, se repartieron casi a mitad entre deben quedar apretados y deben quedar holgados. Vamos a ver cuál de las dos es la verdadera. Ok, aquí tengo un video en el cual se presenta un cable que pasa por un amarre. Está completamente cerrado el tornillo aquí y el cable pasa completamente holgado. Y ahí decimos que no es así. ¿Por qué no debe ser así? La pregunta, ¿por qué no debe ser así? ¿Por qué yo no quiero que quede holgado? Porque evidentemente cuando va a haber brisa, ¿qué va a ocurrir con ese cable con respecto al amarre? Va a haber unos micro roces. Tú dices, bueno, pero ¿qué ese micro roce qué tanto puede afectar el cable? Sí lo afecta, porque va a empezar a pelar el cable. Entonces simplemente yo lo que hago, si no tengo poleas, no estoy haciendo el cable como lo vimos elegantemente, con unas poleas especiales para poder sustituir esas poleas por los amarres, yo lo que hago es abrir los amarres, este tornillo que está aquí lo abro, de manera que el cable deslice. Pero yo lo que quiero es después, cuando yo apriete ese amarre, que él no se mueva. Evidentemente no voy a apretarlo excesivo, porque si estoy apretando excesivo puedo provocar atenuación. Puedo provocar atenuación. Entonces, lo voy a apretar de manera que no deslice. Él no puede deslizar de ninguna manera sobre eso. Fíjense que algunos de ustedes hablan de amarres de diámetros universales porque estamos enfrentándonos a un problema real de mercado. Un distribuidor le es muy difícil tener
6, 8 modelos diferentes de acuerdo al diámetro del cable. Entonces lo que tiene es uno, si acaso dos. Entonces la gente lo que hace es comprar el amarre que le vende el dispositivo, el hardware que le vende el distribuidor, y evidentemente muchísimas veces va a quedar holgado, va a quedar deslizando eso, y no debe ocurrir eso que estábamos indicando. Entonces, la selección de los amarres se da de acuerdo a los diámetros de los cables y el span entre postes. Recuerde que había unos amarres para pequeños, medianos y grandes. Entonces, evidentemente, eso va a influir en el tipo de amarre, la distancia entre postes y el diámetro del cable. Fíjense que aquí tengo una tabla en la cual estoy hablando del amarre preformado. Son los amarres terminales preformados, que son los tipos, esto lo vamos a ver después cuando tengamos la cámara más abierta, los cuales son amarres terminales. Entonces, fíjense que empieza en 10.1 milímetros y de ahí van subiendo. Este es el diámetro mínimo del amarre. El diámetro mínimo del amarre, cuando de 10.1 a 10.7 utilizaría el primer amarre, que tiene unos punticos de colores. Esos punticos de colores se van repitiendo después, ¿no? Empieza con el negro, amarillo, verde, anaranjado, azul, blanco y rojo. Después negro, amarillo, verde, anaranjado, azul, blanco. Tiene unos punticos. Entonces la gente ya se dice, no, a ese cable es el amarre verde. Hay que tener cuidado porque hay dos verdes, ¿no? Está este verde y está este verde, ¿no? Claro, van a ser muy diferentes, los dos tipos de amarre van a ser muy diferentes con respecto al tamaño, ¿no? Pero fíjense la cantidad de amarres terminales que hay formados, los cantidades de tamaños que hay. Ahí, esa tabla continúa. Créame que continúa, pasa que no es muy común un cable de más de 22.6, la dejé hasta ahí, ¿no? Funcionalmente los cables están alrededor de entre 10 y 15, vamos a decir. Ese es la gran mayoría de los cables actualmente de fibra óptica grandes. Recuerda que estoy usando amarres preformados para cables más grandes. Cables más pequeños usan otro tipo de amarre, pero siempre, muy importante, aquí el concepto muy importante es que el amarre no debe permitir deslizar el cable en el amarre. Evidentemente, si lo compro muy pequeño, aunque lo abra, no logro deslizarlo. Entonces, por eso es que dice, bueno, lo compro bien pequeño y eso me sirve para de ahí para arriba. No, porque después, al abrirlo, no abre lo suficiente para que el cable deslice y yo esté jalándolo de un lugar a otro. Entonces, no puedo comprarlo tampoco demasiado pequeño. Sistema de identificación es fundamental que en nuestro tendido de fibra óptica tenga un sistema de identificación que sea resistente a los rayos ultravioleta y a la humedad. Entonces, el cable debe decir que es fibra óptica, debe identificar mi cable, el cable que llega a unas mangas o a un NAP, debe decir cuál es el cable que entra y cuál es el continuo, cuál es el in y cuál es el out. Algo tan sencillo como indicar in y out. O sea, tengo que decir, este es el cable fulanito tal, este es el cable de entrada, este es el de salida. ¿De acuerdo? Entonces, el de entrada es que está viniendo del cabecera GDEN y la salida es la que está yendo hacia los clientes. Entonces, el sistema de identificación es fundamental para que nosotros tengamos un buen mantenimiento. ¿No? Bueno, hay casos en los cuales no sé si tendrá remedio, ¿no? O sea, tú dices, bueno, es un buen sistema de identificación. Bueno, yo al final no sé si yo voy a encontrar mi cable ahí. Cuando llegamos a ese nivel de desastre, no sé si tiene remedio, si tenemos que preocuparnos mucho por el sistema de identificación. Ahí ya casi nuestro cable está perdido y la gente lo que hace es saber cuál es mi cable. Yo sé cuál es mi cable, pero evidentemente hay que evitar llegar a ese resultado que es, por cierto, no es tan extraño, ¿no? No es tan extraño en nuestros países llegar a ese colapso que hemos indicado acá, ¿no? Particularmente aquí en Ciudad de Panamá, siempre menciono como ejemplo extremo, nosotros tenemos la zona bancaria, en Panamá hay 110 bancos, y está la zona bancaria, es un centro mundial de banca, y se llama la Milla de Oro, ¿verdad? Está la calle 50 y o barrio alrededor de ello. Mira, esa foto puede ser casi, quizá no llega a ese extremo, pero está muy cerca o barrio de tener el resultado. Ok, ¿cuáles serían las recomendaciones finales? Primero, hay que escoger el cable adecuado. Mi consejo en general es que usemos ADCS. O sea, ponernos a trenzar el cable a un mensajero o pedir un figura 8. Si a ustedes les gusta el figura 8 porque les permite colocar un fleje más económico,
que sea un ADCS, un figura 8 ADCS. No usen cables con componentes metálicos por dos razones. Primero, es más caro. Increíblemente es más caro. O sea, no hay nada más barato desde el punto de vista de cable que un ADCS. Un ADCS vale mucho menos que un mensajero, una guaya de acero con un cable amarrado trenzado a él. El cable ADCS es más barato que un figura 8. Sí, ¿verdad? Y segundo, no tiene, puedo lograr mayor distancia, span entre postes. En vez de tener el límite de 50 metros, puedo llegar a tener mayor distancia. Mucho cuidado, he visto en varias instalaciones, la gente dice, no, este cable llega a 100 metros. Entonces yo tengo tres postes, tengo un poste aquí, otro aquí. Entonces digo, no, yo puedo amarrarlo en este poste y en este poste y en el medio, el del medio lo amarro. Pero en el medio, el cable queda pegado al poste. Entonces cuando viene la brisa empieza a hacer esto, empieza a pelarse. Entonces no puedo hacer eso. No puedo dejar que el cable esté en contacto con el poste, porque esos micro roces pequeñitos, diarios, cientos, miles diarios durante cientos de días, van a pelar el cable. Ese es fundamental. Entonces, por favor, y lo tercero, los cables que tienen metal pueden sufrir inducciones electromagnéticas. Entonces, si estoy cerca de los cables de energía, hay unas distancias de las distancias de los cables de energía que depende y lo establece la compañía de energía eléctrica dependiendo del voltaje, ¿no? Si es un 13.8, si es el voltaje correspondiente les va a decir tiene que estar a tal distancia. Pero cuando el poste empieza a llenarse, la gente empieza a acercarse a esa distancia y puede a cierta distancia empezar a ocurrir inducción electromagnética. Eso no me va a provocar ningún ruido porque los cables de fibra óptica son absoluta, total y completamente inmunes a la interferencia electromagnética. Pero me va a crear una inducción y el operario del cable, cuando esté haciendo un empalme, puede recibir una descarga. Entonces, no es bueno que tengan metal unos cables que están cerca de cables de energía. Después está el diseño de los amarres. Hay que escogerlos. ¿Cuáles son los parámetros que definen? Distancia entre postes, tamaño de cable. Esos dos parámetros son los que me van a definir el tipo de amarre que voy a escoger. Y acuérdense que voy a tener los amarres terminales de tensión y voy a tener los amarres de suspensión y puedo tener las grapas de bajada correspondientes. Entonces, escoger el amarre adecuado me va a garantizar probablemente la vida útil de 25 años. Una de los defectos más importantes es no escoger el diámetro de los amarres adecuados, dejarlo flojo, por ejemplo. Ya algunos de ustedes ya como que los estaban dejando flojos, no escogerlos adecuadamente, están condenando la vida útil de tendido. Y el tendido correcto, respetando las reservas, las tensiones y el sistema de identificación. Todos estos parámetros son fundamentales. Entonces, en este momento, vamos a dar final a la presentación de PowerPoint y vamos a dar inicio de preguntas, recordándoles lo que dije yo al principio. Vamos a hacer un stop aquí. Voy a recordarles que este webinar está siendo grabado. Va a ser subido al canal de YouTube de Certitel y en este canal, además de este webinar, hay 26 grabaciones adicionales, hay 18 podcasts, hay extractos de cursos, de los cursos nosotros de capacitación. Aquí estoy hablando de los cursos relacionados con esto, diseño de redes FTTX, OLAN, hay otro curso también de tendidos aéreos y soterrados. Toda esa información está en la página web de nosotros y hay extracto de cursos en ese canal de YouTube y bueno, por supuesto está la página de Certitel, que estoy seguro que la licenciada Reina Salcedo está dándoles informaciones a ustedes de la página de Certitel para que puedan tener acceso a los cursos. Adicionalmente, las personas que han asistido por lo menos 75% del tiempo que dura este webinar, van a recibir un certificado digital en aproximadamente 2 días, van a recibirlo. Pero adicionalmente voy a dar una primicia. Las personas que no pudieron asistir a estos cursos, por razones de tiempo, de complicaciones, etcétera, etcétera, pueden ver el video en las grabaciones y pueden optar por obtener un certificado de asistencia si aprueban un examen, pero eso acarrea un costo. O sea, el certificado que ustedes van a recibir ahorita, las personas que asistieron, es totalmente gratuito. Pero las personas, creo que, estoy casi seguro que va a ser, creo que $5 y le da permiso la posibilidad de presentar varias veces un examen hasta que ustedes obtienen la calificación correspondiente y van a recibir el certificado de ese webinar. Vamos a dar inicio a la sesión
de preguntas. Primero hablo Q and Answer. Ahí tenemos a Jonathan Mera, el cual, ¿cuál es la diferencia entre una caja NAP y una manga? ¿Cuál es la diferencia entre una caja NAP y una manga? Las mangas de empalme o mufa en algunos de nuestros países es para empalmar cables. Normalmente, ¿por qué se empalma para cables? Porque se rompió el cable, estoy reparándolo. Porque se me acabó el carrete de cable. O porque estoy derivando el cable. O sea, yo tengo un cable de 48 hilos, voy a dividirlo en 4 de 12. Para eso son las mangas y no deben ser utilizadas para atender clientes finales. Que la gente lo utilice para atender clientes finales es un vicio general en todos nuestros países y debo decir que es muy malo porque esas mangas no están preparadas para abrir y cerrar, abrir y cerrar, se van a perder los sellos, va a entrar la humedad, se van a podrir los componentes. Entonces, el NAP es una caja que está diseñada para abrirla y cerrarla, conectar y desconectar clientes, es para conectar y desconectar clientes. Esa es la diferencia entre un NAP y una caja de empalme. Entonces, ¿qué caja o manga de empalme o mufa no debería ser utilizada para atender clientes finales? Eso es para lo que acabo de decir. Reparación de cables, se me acabó el carrete de cable, o derivar cables principales hacia unos troncales, no atención de clientes, porque yo no puedo, en el NAP yo tengo conectores, conecto y desconecto clientes, el cliente ya no está, lo desconecto, estoy administrando clientes finales. Sigo con, después voy a ir con el chat, sigo con el question answer. Ahí tenemos a Edrin Manuel Hernández. Buenos días, en instalación urbana con cable ADS usando postes de energía, ¿qué distancia mínima existe entre el cable óptico y el cable primaria y secundaria? Ya lo dije, eso tiene que ver con el voltaje de la línea y eso te lo va a la empresa de energía, te va a decir la distancia de esta línea, un 13.8, es de tanto, la distancia de esta es de tanto y debe respetarse, ¿de acuerdo? Después estamos Jonathan Pavel López, en México se llama Coyote, bueno, en la manga de empalme le llaman Coyote, Coyote es una línea de mangas del fabricante PLP, entonces lo llaman Coyote. Después Jonathan Pavel, y se usa en efecto para reparar un corte o alguna rotura de fibra y con lo que queda de cable se hace el empalme. Eso es correcto. Muchas gracias, Jonathan, por la aclaratoria. Vámonos ahora al chat. Vamos a ver qué tenemos en el chat. En el chat tenemos los buenos días de Colombia, buenos días a la gente saludando. Exacto, bueno, son mucha gente saludando, no puedo leerlos todos. Aquí saludando. Ok. La presentación final, por aquí está preguntando Miguel, que la presentación final es la grabación. Lo que vamos a compartir es la grabación. Está siendo grabado. Aquí está la gente saludando. Ok, ¿cuál es la distancia? Está preguntando Gabriel Ramírez. ¿Cuál es la distancia máxima de colgado en cada uno de los tres tipos o sea, la distancia de los vanos? Ya está explicado. Ya dijimos que son 50 metros en la figura 8 y en el trenzado. Y el rotro depende del cable ADCS. Mangas puede hacer lo que aquí llamamos botella de empalme. Sí, las mangas, mucha gente le llama botella, que es la tipo domo, ¿no? Que salen por un lado, entonces parece una botella. Sí podría ser la pregunta. César Marino nos hace esa pregunta, si podemos llamarlo botella. Mamerto Cuque, Mamerto, saludos. Las cajas de empalme para intemperie tienen flecha de vencimiento o tiempo de vida. Mira, si la caja de empalme es bien hecha, o sea, polietileno de alta densidad, de calidad, debe durar 25 años. Ya está el número, 25 años. Si no estoy abriéndola y cerrándola. O sea, están diseñadas para abrirlas o cerrarlas, las cajas de empalme, mufa, botella, coyote, dependiendo del país. Esas cajas de empalme están diseñadas para abrirlas o cerrarlas una o dos veces en 20 años. Para eso son, no son para administrar clientes. Si tú empiezas a abrirla, a sellarla, por supuesto, le entra humedad, empieza a pudrirse por dentro y no va a durarte 25 años. Pero debería ser 25 años. Claro, las hay de PVC que a los 3 o 4 años se cuartean. Eso, evidentemente, es un problema de costo de lo que estás dispuesto a pagar. Correcto. Aquí, Edrin Manuel, Coyote es la marca. Correcto. Es una línea de
el fabricante PLP. Aquí Juan Carlos, saludos de Mérida. ¿Van a planificar algún curso de planimetría FTTH y nomenclatura para diseño? Sí, está el curso de nosotros de diseño, pruebas y especificaciones de redes FTTX. En la página web va a encontrar la información y pueden escribirle a la licenciada Reina Salcedo, que estoy seguro que está escribiéndole el correo para que puedan recibir información. Diseño de redes de fibra óptica FTTX. Aquí está la planimetría, presupuestos de atenuación, dónde van los empalmes, dónde van los splitters primarios, los secundarios, cálculos de selección de cables, de amarre, protocolos de pruebas, todo eso está incluido en ese curso. Está el contenido y ellos van a ver. Ok, vamos aquí. Aquí saluda Giancarlos desde Perú. Sería cuántos metros debe ponerse de reserva y cuántos metros debería medir. También me consulta cuánto la fibra dobla un cable, pero en el aire. Cuánto debe apoyarse de un poste A o cuándo de dos postes. Ok, aquí hay varias preguntas. Las reservas, eso tienes que ver para que veas la cantidad de webinar, con qué frecuencia, de reservas, con qué frecuencia se dejan las reservas, cómo se organizan, qué cantidad son en el webinar, cuánto es la reserva de un cable de fibra óptica de tendido. Entonces, y ahí está inclusive y el doblado. Ahí está el doblado, cuánto es doblar el radio de curvatura, 10 veces el diámetro del cable, pero ahí está explicado el por qué, cuándo puede cambiar, si es un cable G657 a 1, de última milla, todo eso está ahí. Y cuánto debería apoyarse de un poste o cuándo de dos postes. Esa pregunta no la entiendo muy bien, de un poste. Siempre los cables se apoyan de un poste. No sé si es un amarre o dos amarres. Ok, tendríamos que aclarar esa. El cable drop, ¿cuál es la máxima distancia de span entre fibras drop? Típicamente es de 50 metros, es lo usual. El cable drop puede tener un mensajero o no mensajero. Eso hay dos modelos. El que no tiene mensajero, su distancia son como 10 metros nada más. Eso es para entrar directamente a la casa. Si el cable drop tiene un pequeño mensajero, un mensajero muy pequeñito de acero, normalmente me permite los 50 metros. Aquí está la licenciada René Salcedo publicando su correo para saber la programación, costos y contenidos de los cursos. Pueden escribir al correo que está en el chat, ¿verdad? Correspondiente. Vamos otra vez a Question and Answer y tenemos nuevas preguntas. Aquí tenemos a Giancarlos More, dice saludos de Perú. Esa es la misma pregunta. Ya está la parte, ya está respondida. Adrián Correra. Adrián, saludos desde Ecuador. Adrián. Para el SAC coincide que se debe tener un valor mayor de un 1% hasta 4%. No, no es que debe tener entre 1 y 4%, es lo que dice el manual. O sea, el manual es el que te va a decir si es 1%, 2%. Ojo, si te dice, ¿qué significa 1%? Yo quiero que se entienda, cuando me dice 1% es que si son 100 metros, baja 1 metro. Si son 200 metros, baja 2 metros. Si son 50 metros, baja medio metro. Pero ojo, no es que si son 100 metros tiene que bajar 1 metro y si bajó 1.0, 1 metro 20 ya está afuera. No, o sea, tenemos cierta tolerancia, ¿verdad? No tiene que ser tan estricto, pero repito, va de acuerdo a lo que te dice el manual del cable. Y casi todos los manuales de los cables entran entre 1 y 2%. Aquí José Rodolfo García desde Monterrey. Tenemos aquí gente, y así se inscribió, tenemos gente desde Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, tenemos Ecuador, Colombia, Venezuela, tenemos gente de toda Centroamérica, desde Panamá, subiendo a Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana, y tenemos varias personas desde los Estados Unidos, también gente desde España están conectados. O sea, te repito, en este webinar se inscribieron 350 personas y están asistiendo casi 100. Estamos muy contentos con respecto a la recepción. Vamos a ver si hay alguna pregunta adicional, porque creo que estamos llegando al final. No veo ninguna pregunta adicional. En este momento no estoy viendo ninguna pregunta. Ok.
creo que nos estamos acercando a la despedida. Volviendo a recordarles que esto fue grabado, está disponible en el canal de YouTube. Las personas que asistieron 75% del tiempo van a recibir un certificado digital de asistencia en aproximadamente 2 días y van a recibir y todos los inscritos van a recibir el link de la grabación de este webinar para que lo compartan, lo vean otra vez con calma y lo promocionen. No me queda más que despedirme, estar muy contento con esta participación y vamos a continuar viéndonos por esta vía. Y no me queda más que decirles mi frase final acostumbrada, que la fibra los acompañe. Les habló Daniel Morera. Gracias.